Muy bien, mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Bienvenidos a la nueva clase del grupo K de la materia de Cálculo 1, perteneciente a la Facultad de Ciencias del Hábitat, donde ahora vamos a ver y estudiar algunos problemas que tengan que ver con el cilindro. Aquí lo importante va a ser, pues, analizar el área del cilindro, el área lateral, el área total y el volumen de esta figura, que va a ser importante en nuestro avance en cuanto a las aplicaciones que vendrán obviamente después de hacer un análisis individual de cada figura que estamos viendo en nuestro avance. Entonces acá vamos a analizar qué es lo importante para esta figura y para ello vamos a ver los siguientes ejercicios. La pregunta dice hallar el área lateral de un cilindro sabiendo que el radio de su base es de 5 centímetros y la altura del cilindro es de 15 centímetros. Bueno, cuando nosotros hablamos de un cilindro, este tiene diferentes áreas. Tiene el área de la base, tiene el área lateral e indudablemente tiene un área total. Al pedirnos el área lateral, nos está pidiendo, por ejemplo, el área de una parte de la figura. Para eso aquí está esta línea segmentada que indica la altura de un cilindro, esta otra línea que indica el radio de la base del cilindro que es circular y por eso contiene un radio, y obviamente esta G que significa general. Por lo tanto, si nosotros trazamos una línea imaginaria acá, formamos entonces una parte de este cilindro y esta parte vendría a ser el área lateral. Y esa área lateral se define como la multiplicación de 2pi radio por altura. Entonces, esta fórmula me va a permitir calcular el área lateral de cualquier cilindro. Y para ello, indudablemente, tienen que darme, ¿no es cierto?, el radio de la base, como pueden observar acá, y la altura del cilindro. Dos datos fundamentales para que yo pueda obtener matemáticamente el área lateral. Entonces, reemplazamos la fórmula. 2 y el valor de pi son valores constantes. 2 debido a que tengo indudablemente, tomando como función esta línea imaginaria, dos lados, el lado 1 y el lado 2, que son simétricos, y por lo tanto de ahí la fórmula tiene C2, el valor de pi debido a que estamos enfrente acá eh, a un círculo que hace parte, digamos, de eh, el funcionamiento de un cilindro, y también el radio y la altura, que son datos fundamentales para poder llegar a encontrar el área lateral. Entonces, reemplazando la fórmula, tendremos 2 por pi por 5 centímetros, que es el radio de base, por 15 centímetros, que es la altura, y entonces tenemos la respuesta del área lateral. 471,23 centímetros cuadrados vendría a ser el área lateral de este cilindro, bajo las condiciones de que su radio de base, que es esto de acá, sea 5 centímetros y la altura del cilindro sea de 15 centímetros. Ahora, en un siguiente ejercicio, vamos a ver que podemos también calcular indudablemente el radio de base de un determinado cilindro, sabiendo datos como por ejemplo el área lateral y la altura. Indudablemente este problema nos muestra de que a través de esta fórmula yo puedo obtener variables secundarias. Aquí la variable principal es el área. Pero si yo despejo esta fórmula, puedo calcular su radio y puedo calcular la altura, indudablemente despejando la incógnita que tenga que encontrar. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues dice hallar el radio de la base de un cilindro, sabiendo que su área lateral, este es un dato que me están dando, ¿no? Es de 200 centímetros cuadrados y la altura del cilindro es de 20 centímetros. Por lo tanto, de esta fórmula que hemos definido, que es la que nos va a dar el área lateral, vamos a despejar el radio y obtendremos otra fórmula. Entonces, ¿cómo sabemos de que vamos a aplicar esta fórmula? Porque me está mencionando el área lateral. Entonces, de acá podemos decir de que todo esto que está multiplicando va a pasar a dividir y
De ahí podemos decir de que el radio es igual al área lateral sobre 2 por pi por h, ya que esas variables son las que están multiplicando el radio y, por lo tanto, al otro lado pasarían a dividir. Entonces reemplazo la fórmula y tendré que el radio de la base de este cilindro va a ser igual a el área lateral, que vale 200 centímetros cuadrados, sobre la multiplicación de 2 por pi por 20 centímetros, que es la altura que me han dado como dato en este ejercicio. Aplicando la calculadora, obtendré entonces un resultado de 1,59 centímetros, que viene a ser esta distancia, ¿no? Desde aquí hasta el centro de lo que corresponde a la figura que forma la base del cilindro, que es un círculo. Entonces, esta distancia estaría valiendo 1,59 centímetros cuando esta distancia valga 20 y cuando el área lateral valga 200 centímetros cuadrados. También podemos calcular la altura de un cilindro en función al área lateral y al radio de la base. Entonces acá, por ejemplo, dice hallar la altura de un cilindro sabiendo que su área lateral es de 250 centímetros cuadrados y el radio de la base, que es otro dato que necesito indudablemente, es de 7 centímetros. La fórmula para calcular la altura de un cilindro bajo las condiciones mencionadas en el problema vuelven a salir de la fórmula original. Cuando me refiero a la fórmula original, me refiero a que sabemos de que el área lateral es 2 pi radio por altura. Y como yo tengo el área lateral y tengo el radio, indudablemente de ahí puedo despejar la altura y puedo decir de que la altura es igual al área lateral sobre 2 pi por radio, que son los valores que están multiplicando y que indudablemente al transponerlo al otro lado pasan a dividir. Entonces la altura del cilindro bajo las condiciones dadas va a ser igual a 250 centímetros cuadrados, que es el área lateral, dividido entre 2pi, que es una constante. Recordemos de que pi es un valor constante, 3,1416, en forma redondeada, por 7 centímetros, que es el radio de base que me ha dado como dato el problema. De ahí para adelante usamos la calculadora y obtenemos entonces que a estas condiciones, la altura, es decir, la altura medida desde el centro de la base del cilindro hasta la parte superior, nos daría 5,68 centímetros. Es decir, desde aquí hasta aquí estaría midiendo esta cantidad. Obviamente, cuando el radio sea de 7 centímetros y el área lateral sea de 250 centímetros cuadrados, ya que esto puede cambiar si modificamos el área y modificamos el radio. Ahora, hasta acá, hemos visto la fórmula del área lateral de un cilindro, en la que de ahí puedo desprender el cálculo del radio y el cálculo de la altura, obviamente de esta figura. Ahora acá ya vamos a ver una fórmula en la que se nos introduce el concepto de área total. Por lo tanto, cuando a mí me pidan calcular el área total de un cilindro, necesariamente voy a tener que necesitar como datos el radio de la base y la altura. Sé que el radio y la altura siguen siendo datos fundamentales para calcular un área dentro de un cilindro, ¿no? Como pueden ver acá, tengo el radio de base y tengo la altura. Ahora, obviamente, lo que está cambiando aquí es la fórmula, ya que para calcular el área total, observen de que una cosa es el área lateral y otra cosa es el área total. Para el área total, la fórmula va a ser 2pi por radio multiplicado por la suma del radio más la altura. Entonces, como ya tengo la fórmula preestablecida ya por los matemáticos y por los conocimientos geométricos que han realizado algunos matemáticos para llegar a esa fórmula, porque claro, uno se puede preguntar cómo llegaron a esa fórmula, e indudablemente se puede demostrar el cómo llegaron ahí, pero eso para nosotros es secundario porque acá lo que nos interesa en la materia son cómo calcular el área con la fórmula ya preestablecida. Después, en otras profesiones estudian, ¿no?, de dónde salió la fórmula, de dónde proviene y todo lo demás. Entonces acá el área total es 2 por pi por
el radio que vale 8 centímetros, que es un dato que me dieron, y todo eso multiplicado por la suma del radio de la base con la altura. Recordemos de que aquí tenemos que sumar primero y luego multiplicar por lo demás para obtener nuestros resultados. Porque, estimados jóvenes, recuerden de que en colegio nos enseñaron de que hay que darle preferencia en primer lugar a los signos de agrupación. Entonces acá, por ejemplo, un signo de agrupación en un paréntesis, un corchete, en una llave, y entonces acá primero sumamos y ese resultado lo multiplicamos por los demás valores. Y eso me lleva a obtener de que el resultado del área total, cuando hablamos del área total, nos referimos a cuánto es esto, más lo de abajo. Eso me daría 1407,43 centímetros cuadrados. Recordemos de que el área en cualquier figura se mide en unidades al cuadrado. Centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la fórmula para calcular el área total de un cilindro. Muy bien. Ahora, de ahí se puede desprender algunas cosas interesantes. Por ejemplo, con esa fórmula podemos calcular la altura. Indudablemente lo que yo hago acá es darles la fórmula ya despejada para que ustedes no tengan problemas en el buscar el despeje de la variable. Porque en sí, a nosotros nos interesa que el alumno obviamente llegue al resultado y en esta parte de la materia prácticamente llegamos ahí con fórmulas. Claro que podemos explicar de dónde sale esto, ¿no? Hallar la altura de un cilindro cuya área total. Entonces, fíjense de que dependiendo del área que me den, si es total o lateral, vamos a encontrar la fórmula. Una cosa es encontrar la altura con el área lateral y otra cosa es encontrar la altura con el área total, ¿no? Entonces, el área total me dan el dato es de 450 centímetros cuadrados y el radio de base es de 6 centímetros. Por lo tanto, podemos concluir hasta el momento que para calcular un área, ya sea lateral o ya sea total de un cilindro, necesitaremos como datos el radio de la base y la altura del cilindro. Ahora, esta fórmula tampoco es complicada de poder deducirla, ya que, a ver, como yo quiero calcular la altura, o sea, como yo quiero esta incógnita, pues esto que está multiplicando lo paso a dividir y esto que está sumando lo paso a restar. Entonces, la deducción de la fórmula no es para nada compleja. Sabemos de que todo lo que multiplica pasa a dividir, todo lo que suma pasa a restar, todo lo que resta pasa a sumar, ¿no? Y así sucesivamente. La fórmula está acá ya establecida y lo que tengo que hacer yo es simplemente reemplazar. Área total, conocemos, 450 centímetros cuadrados. Radio de base, conocemos, vale 6 centímetros. Por lo tanto, procedemos a reemplazar, sustituir nuestros resultados. Y obviamente, cuando yo haga esta división, tengo que restar el radio que vale 6 centímetros. Por lo tanto, primero divido y indudablemente, luego de hacer la división, resto el radio y obtengo el valor de la altura del cilindro en función a los datos que tengo como valores acá para encontrar lo que me han pedido en este ejercicio. Entonces, a estas condiciones de esta área y este radio, la altura de este cilindro sería 5,94 centímetros. Ocurre de que el cilindro no solo se caracteriza por tener área. Ahora vamos a introducir algo que por el momento en la materia no habíamos visto, que es el volumen. Cuando nosotros empezamos a avanzar geometría plana y empezamos a ver el cuadrado, ahí vimos área. Después fuimos al rectángulo, continuamos viendo área. Después fuimos al triángulo, rectángulo y continuamos viendo área. Nos fuimos al trapecio rectangular y continuamos viendo área, pero en ninguno de ellos mencionamos una nueva variable llamada volumen. Ya cuando entramos al cilindro, necesariamente tenemos que hablar de volumen, ¿no es cierto? Porque a diferencia de las otras figuras, el cilindro sí tiene un volumen.
Entonces, hay una fórmula, indudablemente, que me va a poder colaborar para poder calcular el volumen de un cilindro. Y esa fórmula está presente acá en nuestro problema. Hallar el volumen de un cilindro sabiendo que su radio de base es de 8 centímetros, ¿no es cierto? Y la altura del cilindro es de 15 centímetros. Por lo tanto, hasta acá nosotros podemos concluir de que tanto para calcular el área de un cilindro como para calcular el volumen de un cilindro son datos infaltables, son datos necesarios, el radio y la altura. Porque pueden ver ustedes de que paso a calcular volumen y continúo necesitando el radio y la altura. Por lo tanto, son dos datos fundamentales que me van a ayudar a encontrar el área lateral, el área total y ahora el volumen. Bueno, el volumen de un cilindro, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, nos sirve para calcular la cantidad de un líquido, pónganle ustedes agua, que yo voy a introducir en un recipiente cilíndrico, ¿no es cierto? Entonces yo puedo calcular qué cantidad de agua estamos poniendo dentro de este cilindro, de este recipiente cilíndrico, de acuerdo a algunas medidas que él tiene. Entonces acá, por ejemplo, la fórmula es pi radio al cuadrado por altura. Lo otro importante de mencionar es que el volumen de una figura se mide en unidades cúbicas. En este caso, centímetros cubos, metros cubos o kilómetros cubos, o cúbicos también. Entonces, el volumen de un cilindro está definido como el producto del valor de pi por el radio de la base al cuadrado por la altura. Así que el volumen del cilindro es pi por el radio, que vale 8 centímetros elevado al cuadrado, por la altura, que vale 15 centímetros. Realizando todo este proceso matemático en la calculadora, indudablemente, obtendremos un resultado muy fácil de calcular, pero que no debemos olvidar de que cuando hablamos de volumen, ya las unidades tienen que ser en unidades cúbicas. Si está en centímetros, centímetros cúbicos; si está en metros, metros cúbicos; si está en kilómetros, kilómetros cúbicos. Por lo tanto, el resultado en la calculadora para esta operación me da 3015,93 centímetros cúbicos. Esto vendría a ser, por ejemplo, aludiendo a un ejemplo que después vamos a hacer, la cantidad de líquido que yo puedo introducir, pónganle agua, dentro de este recipiente, ¿no? Y de esa manera podemos calcular el volumen. Ahora, de acá también se puede desprender lo siguiente. Me pueden dar el volumen, o sea, me lo pueden pedir, como me lo pueden dar, y si me dan el volumen, seguramente es porque me pueden pedir radio o me pueden pedir la altura. Significa que así como yo con el área lateral o con el área total puedo calcular radio y puedo calcular altura, o sea, conociendo el área puedo hacer eso, con volumen también. O sea, si tú me das el volumen, yo con ese valor, con ese resultado, te puedo calcular su radio o te puedo calcular su altura, indudablemente dándome más datos, pero ya el volumen, conociéndolo, yo tengo la oportunidad de poder conocer esos valores. Es como si, por ejemplo, yo les diga, sabemos de que dentro de este recipiente cilíndrico tenemos 500 centímetros cúbicos de agua y yo quiero averiguar cuánto será el radio o cuánto será la altura. Claro, indudablemente tendré que dar otro dato más para que pueda poder encontrarlo. Y en este caso, por ejemplo, queremos encontrar el radio, me dan el volumen, que es 500 centímetros cúbicos, y me dan la altura, que es 20 centímetros. La fórmula se desprende de la principal. En matemáticas estas fórmulas son principales y estas son secundarias. Llamamos secundarias en matemáticas cuando nosotros tenemos que calcular una variable que no es tan solicitada en ámbitos matemáticos. Variables solicitadas en matemáticas son el área lateral, el volumen.
Pero eso no significa que pueda calcular el radio, pueda calcular altura, que son variables secundarias que se pueden calcular despejando de la original lo que nos han pedido. Y aquí, por ejemplo, esta fórmula no es para nada difícil deducirla porque, a ver, esto está multiplicando, lo que está multiplicando pasa a dividir, y claro, este cuadrado al otro lado pasa como raíz cuadrada. Entonces no es para nada complejo deducir de que la fórmula ha salido de despejar la variable r. Lo que ha multiplicado ha pasado a dividir, y todo cuadrado o todo exponente para ser llevado de un lugar a otro en matemática pasa como raíz. Si es cuadrado, raíz cuadrada. Si es cubo, raíz cúbica. Entonces aquí encuentro una fórmula que me va a poder determinar el radio de este recipiente cilíndrico conociendo su volumen, que es 500 centímetros cúbicos, y conociendo su altura, que es 20 centímetros. Aparte, el valor de pi es conocido. No es necesario que me lo den porque es una constante. Reemplazo mi fórmula, aplico mi calculadora y obtengo de que el radio es 2,82 centímetros. Ahora, ¿por qué centímetros? Porque, a ver, centímetro cúbico con centímetro se tachan y me queda centímetro cuadrado. O sea, tengo 3, pierdo 1, me quedan 2. O sea, me queda centímetro cuadrado. Pero ese cuadrado con la raíz se simplifica y me queda centímetro. Recordemos de que la altura y el radio son unidades de medida en una dimensión, centímetros, metros, kilómetros, dependiendo de qué valores medibles me estén dando acá, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo calcular el radio y también puedo calcular la altura. Si es que me dan el volumen, también puedo calcular la altura. Entonces acá, ¿no? Fíjense, me dicen, hallar la altura de un cilindro sabiendo que su volumen vale 600 centímetros cúbicos, es decir, me está dando volumen, y al darme volumen, yo ya sé qué fórmula voy a ocupar para sacar la altura. Claro que ya aquí la tengo ya hecha la fórmula. Pero ¿de dónde proviene esto? Proviene de la fórmula original donde está el volumen. Entonces, me dan el volumen, me dan el radio, y claro, si yo tengo el volumen y tengo el radio, indudablemente puedo calcular la altura. En este caso, la fórmula es más fácil porque todo lo que está multiplicando al otro lado pasa a dividir y listo. Ya tengo la fórmula hecha, tengo la fórmula establecida, tengo la fórmula que me va a dar lo que me has pedido. Tú me has pedido la altura, me has dado el volumen, me has dado el radio. Tranquilamente podemos hacer. Entonces el volumen es 600 centímetros cúbicos sobre pi por el radio, que es 4 centímetros elevado al cuadrado. Eso significa entonces que vamos a tener como respuesta una altura de 11,94 centímetros. Entonces, como pueden ver, hasta el momento hemos visto 4 fórmulas que son fundamentales. La fórmula del área lateral, la fórmula del área total y la fórmula del volumen. Y también hemos visto otras fórmulas, una cuarta, por ejemplo, que es calcular el radio en función al área o al volumen, o calcular la altura en función a el volumen, o en función a un dato que yo tenga y que ese dato me va a ayudar a entender qué fórmula debo aplicar. Indudablemente, si nosotros somos detallistas y en nuestro formulario ponemos, con esta fórmula puedo calcular la altura de un cilindro, conociendo su volumen y conociendo su radio, indudablemente nos queda mucho más fácil poder reconocer qué fórmula vamos a ocupar, ya que con los datos yo puedo reconocer esa fórmula, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos acá? Ok, en esta pregunta número 9, es una pregunta en la que aquí, por ejemplo, nos están pidiendo que nosotros calculemos lo siguiente. Sabiendo que un cilindro tiene un radio de base de 5 centímetros, determinar la altura del cilindro de tal forma que su área total
sea igual al volumen de dicho cilindro. Ok, yo creo que el problema está claro en cuanto a lo que nos están pidiendo, ¿no? O sea, nos están pidiendo que nosotros determinemos cuánto debe ser la altura de un cilindro, pero de tal manera de que el área sea igual al volumen. O sea, si el área es 500, el volumen que también sea 500, por darles un ejemplo al azar. Para ello, ¿qué tendré que hacer? Como me dice que debo encontrar la altura para que el área total sea igual al volumen, necesito entonces la fórmula del área total y necesito la fórmula del volumen. Y esas fórmulas las voy a igualar. ¿Por qué? Porque dice sea igual. Entonces, las igualamos. Yo sé que esta fórmula es esto. Y yo sé que esta fórmula es esto. ¿Correcto? Y de acá, ¿qué vamos a hacer? De aquí tenemos que encontrar la altura, que es h. Entonces aquí, de entrada, nosotros podemos eliminar el valor de pi. O sea, este valor de pi, ustedes no lo están viendo acá, porque como se repite aquí y se repite acá, se puede tachar, se puede simplificar. ¿No es cierto? Y es por eso que me queda esto y esto. Ahora de acá, si multiplicamos 2r por r, me va a dar 2r cuadrado y 2r por h, 2rh, igual a r al cuadrado por h. De acá, todo lo que tenga h lo vamos a juntar y lo que no tenga h lo vamos a mandar al otro lado. Entonces, como este tiene h, lo mantenemos. Como este tiene h, lo llevo para allá. Está con más, pasa con menos. Y este señor como que no tiene que estar ahí, porque aquí solamente debe estar lo que tenga h. Entonces, como él no tiene h, lo llevo para este lado, y al llevarlo a este lado, está con más, pasa con menos. Acá se está repitiendo h. Entonces yo puedo factorizar la h, es decir, le puedo quitar la h a este término, y si yo le quito la h, me va a quedar 2r menos, si le quito la h, me va a quedar r al cuadrado, igual a menos 2r al cuadrado. Y de acá, ¿no es cierto? Yo puedo agarrar y puedo decir, todo esto que está multiplicando, porque está multiplicando, aquí hay un producto, ¿no es cierto? Va a pasar al otro lado a dividir. Claro, esta formulita, ¿para qué me va a servir? Esta formulita me va a servir para calcular la altura de un cilindro cuando yo quiera que su área sea igual a su volumen. Y como ustedes pueden observar, este problema solamente me dio un dato. Si ustedes leen el problema, solamente me dieron un dato, no me dieron más. ¿Qué dato me dieron? El radio. Claro, porque cuando hicieron esto, cuando hicieron la demostración, porque esta es la demostración, se dieron cuenta que para calcular la altura solo necesito el radio. Como pueden ver, el radio es el único dato que necesito. Por eso me están dando el radio solamente. Y aquí obviamente puedo hacer más operaciones, pero podemos dejarlo ahí. Aquí yo puedo factorizar la R, puedo tachar una R con una R de arriba, pero llegamos al mismo resultado. Entonces acá, reemplazando la fórmula, tuviésemos que la altura es igual a menos 2 por el radio, que vale 5, aquí está, ¿no? 5 elevado al cuadrado, sobre 2 por R, o sea, 2 por 5, menos el radio, que vale 5 elevado al cuadrado. Indudablemente, al meter esto en la calculadora y al efectuar los cálculos pertinentes y necesarios, llegamos a que la respuesta del problema era 3.33 centímetros. En estos ejercicios no puede haber respuestas negativas. O sea, no es que aquí dé negativo, porque uno puede pensar,
acá hay un negativo, puede ser que dé negativo, no, no va a dar negativo. Si tú lo pones a tu calculadora, no te va a dar negativo, porque yo no puedo decir, la altura de este rectángulo es -5 metros o -5 centímetros. Entonces, es incongruente, ¿no? No es lógico que nosotros digamos, por ejemplo, que un terreno, este terreno es un terreno rectangular y sus medidas son -20 por 50 metros. Entonces, no es lógico que nosotros demos valores negativos. Y nunca van a ser negativos, porque las fórmulas matemáticas fueron inventadas para calcular radios, alturas, bases, áreas, volúmenes, pero también precautelando de que las respuestas no sean negativas, siempre van a ser positivas. Entonces que la altura me sale 3.33 centímetros y eso significa que si yo quiero comprarme un recipiente cilíndrico con la característica que su área coincida con su volumen, tengo que decirle al vendedor que me lo va a vender que necesito un cilindro que tenga de altura 3.33 centímetros. Estos resultados que hemos hecho acá, por ejemplo, nos ayudan a poder definir la compra de un recipiente de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros vamos a necesitar un recipiente cilíndrico y vamos a una tienda, lo primero que nos van a preguntar es, ¿de qué altura, de qué radio, de qué capacidad? Cuando dicen capacidad, ¿de qué volumen? Entonces, todos esos datos yo puedo calcularlos matemáticamente y puedo pedirlos, ¿no? Cuando yo quiera adquirir, por ejemplo, un recipiente cilíndrico para ahí almacenar un líquido o lo que yo quiera almacenar, ¿no? Eso lo veremos en las aplicaciones, indudablemente. Aquí lo que estamos viendo por en cuanto es el recordatorio de las fórmulas matemáticas que nos llevan a poder encontrar un resultado en función a otros. Y entonces de esa manera obtenemos el resultado del ejercicio. Por lo tanto, hasta aquí hemos visto lo más importante que corresponde a lo que es esta figura que es el cilindro. Un cilindro indudablemente puede estar en paralelo al eje y en paralelo al eje X, es decir, puede estar de esta forma o puede estar echado, si ustedes quieren, ¿no? Y eso se nota en los camiones cisternas, esos camiones que uno ve por la ciudad que transportan combustible, son cilindros eh, que están echados y ahí, por ejemplo, se han hecho cálculos matemáticos para saber cuánto le podemos echar de combustible a ese recipiente para transportarlo, ¿no? Las aplicaciones, por ejemplo, a un cierto momento o a una cierta actividad de la vida real. Si el cilindro está echado, las fórmulas siguen siendo las mismas, con la diferencia de que seguramente o de repente, si ustedes por ahí leen una bibliografía o un libro de cálculo y ustedes dicen, ¿por qué acá el profesor puso H y aquí dice, por ejemplo, D? Bueno, dice D porque el cilindro está echado y cuando un cilindro está echado ya no tiene altura, tiene distancia. ¿No es cierto? Si está echado, ya no tiene altura, tiene una distancia. Por eso que algunas fórmulas están con la D, y eso es un aviso que el cilindro está echado, pero la fórmula sigue siendo la misma. Y si está con H, es porque el cilindro está de pie, está vertical, y entonces tiene una altura, ¿no es cierto? Y de esa manera podemos obtener los resultados que queríamos explicar en cuanto al cilindro. Bien, en este momento vamos a parar la grabación de la clase para poder observar si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta respecto a la figura que hemos visto hoy, ¿no es cierto? Y como siempre, les agradezco su valiosa atención.